Bien. Hola, estamos acá en la gran Casa del Arte de la Universidad de Concepción, hoy día iniciando estos diálogos contemporáneos. Y el día de hoy vamos a conversar de un tema que nos debiera no solo preocupar, sino que ocupar a todos los ciudadanos chilenos y los ciudadanos de todo el planeta, ¿no? El tema de hoy día con el que vamos a iniciar este diálogo el día de hoy es Tropiconce. ¿De qué estamos hablando? ¿Ya? Todos los que vivimos en Concepción y los que hemos vivido muchos años en Concepción recordamos cómo era el clima de Concepción, ¿no? Y la gente más joven empezó a acuñar un término que se empezó a denominar y se hizo muy popular hace algunos años atrás, ¿no? Esto de Tropiconce, esto del cambio de las condiciones del tiempo primero y después del clima de Concepción de antaño, ¿no? Y todos tenemos en nuestra memoria como un recuerdo: antes llovía más, antes Concepción era más húmedo. De hecho, yo tengo una anécdota con este mural que tengo a mis espaldas, ¿no? Porque este mural originalmente iba a estar afuera. La idea de los pintores mexicanos era hacer este mural al aire libre, como se hacen en México, ¿ya? Pero los pintores chilenos y los colegas chilenos trataron de argumentar, usar todos los argumentos posibles para decir que eso en una ciudad con el clima de Concepción no era posible, ¿ya? Por lo tanto, finalmente terminó donde lo tenemos hoy día, ¿no es cierto?, esta maravilla de mural de la presencia de América Latina. Entonces, en este escenario, yo tengo dos grandes invitadas el día de hoy: la doctora Noelia Carrasco, que me acompaña acá. Ella es investigadora del CR2, le vamos a pedir a ella que nos explique qué es lo que hace ese centro. Y también me acompaña la doctora Gladys Vidal, directora del Centro Fondap CRIAM, con el cual yo me siento más familiar porque soy también parte de ese centro. Y quiero partir este diálogo contemporáneo preguntándole primero a Noelia. Noelia, ¿cómo una investigadora del área de las ciencias sociales se llega a ocupar de los temas de cambio climático? ¿Y qué es lo que hace, digamos, el CR2, que atraiga la investigación desde la perspectiva también de las ciencias sociales? Bueno, en primer lugar, saludarles a todas, a todos, agradecer la invitación a este espacio con estos destacados colegas de la universidad. Y en respuesta a tu pregunta, Ricardo, bueno, hoy en día, y yo diría desde los últimos 20 años más o menos a la fecha, los distintos campos del conocimiento, del que antes aparecía muy dividido, ¿no es cierto?, han tenido que ir encontrándose gradualmente y progresivamente, ¿no es cierto?, en mesas de trabajo, ante desafíos comunes, en torno a preguntas comunes, ¿no? Y en ese contexto, en mi experiencia particular, fue justamente el ir haciendo un camino de investigación que parte con el conocimiento más profundo de lo que ocurría y ocurre en los territorios rurales del centro-sur de Chile, y a partir de ahí ir conociendo, ¿no es cierto?, de manera directa y en el contacto directo también con las personas y con los ecosistemas, que efectivamente esa relación entre los seres humanos y los ecosistemas en nuestros territorios es algo que está cambiando y que ha venido cambiando con mucha velocidad en las últimas décadas, ¿no? Entonces, eso nos llevó gradualmente también a tener que encontrarnos con estas otras ciencias, ¿no? Las que estaban estudiando los cambios en los suelos, las que estaban estudiando las transformaciones en las disponibilidades hídricas justamente, las que están estudiando la situación de las normativas que hoy día operan, ¿no es cierto?, en el campo de la conservación de la biodiversidad, en el campo del afrontamiento de las crisis hídricas, etcétera. Entonces, hoy en día esto conlleva a que centros de investigación como el CR2 y otros, ¿no?, como el CRIAM, al que ustedes también pertenecen, y otros que hoy día están siendo fuertemente impulsados, diríamos, por la agenda pública de inversión en ciencia, ¿no?, tienen un interés especial por incentivar la investigación que aborde y que integre las distintas miradas a la sociedad y a la naturaleza. Porque si hay un elemento clave hoy día en cuanto a
a cómo entender el cambio climático que estamos viviendo, parte justamente por entender las relaciones entre los seres humanos y los ecosistemas. Y eso es, yo diría, la clave y la base que hoy día impulsa centros como CR2 y otros núcleos hoy día, institutos, milenios, centros de investigación que están abordando esta pregunta como punto de partida. Sí, bueno, es bien interesante lo que dice y yo creo que también Gladys nos puede contar qué es lo que es el Centro Fondap CRIAM y por qué llegaste a estar interesada en los estudios con el cambio climático. Okay. Bueno, un saludo a todos los que están aquí, qué bueno que nos estén acompañando. Ojalá después podamos tener una interacción en preguntas y poder conversar. ¿Qué entendemos por Tropiconce? Que también, Tropiconce, ¿de qué estamos hablando? Pero se hablaba desde el calor, ¿cierto?, hasta la escasez hídrica, que voy a referirme. Pero antes quiero también saludar a las vicerrectoras que tenemos aquí. Gracias por haber estado en estar en este conversatorio, ¿no? El CRIAM, que significa Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería, es un centro FONDAP, es de la ANID, de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, y este centro lo que quiere poder explicar y que queremos adaptarnos también a través de nuestra investigación, de la evidencia científica, es cómo este cambio climático está estresando los ecosistemas en la naturaleza, nuestro río Biobío, cómo hay menos nieve debido a este cambio climático y debido a que hay menos nieve en el invierno porque a lo mejor llueve menos o llueve con una temperatura más alta, ¿cierto? La nieve es menos probable que se quede en las cumbres de nuestra parte alta del río Biobío y por lo tanto tenemos menos agua en el verano. Lo que queremos entonces nosotros a través de nuestra investigación es cómo el cambio climático va ejerciendo estos cambios en los ecosistemas para poder proyectar cómo tenemos que adaptarnos a estos cambios. ¿Cuánta agua vamos a tener para beber, por ejemplo? Sabemos todos que el derecho humano al agua, ¿cierto?, del 2010 por las Naciones Unidas ya de alguna manera está totalmente declarado. ¿Cómo vamos a poder entonces propender de tener agua con este cambio climático en el futuro? Yo hablo de Concepción porque estamos aquí en el Tropiconce, ¿verdad? Pero esto lo podemos pensar para cualquier territorio del país, con sus cuencas. Todos entendemos que donde hay agua, ahí se ha ido a posicionar el hombre, la humanidad en general, ¿no? Y también cómo nosotros tenemos dos sectores muy cercanos por los investigadores que tienen, cómo el sector de la minería puede seguir haciendo, ¿cierto?, su trabajo sin que falte agua y por eso estamos mirando al mar. Si no tenemos agua dulce que está en el valle o que viene de la cordillera, cómo nosotros podemos adaptarnos a través del agua, de la desalinización o no desalar agua y con eso mismo hacer los procesos mineros. Y por el otro lado, ¿cómo podemos comer o asegurarnos de tener comida cuando haya menos agua? ¿Qué cosas de tecnología en la agricultura tenemos que hacer para poder tener comida, tener lechuga, ¿cierto?, tener frutos, tener papas, tener rabanito en un momento histórico en que tengamos menos agua? De eso se trata el centro, teniendo como centro la relación de las personas, la institucionalidad, cómo podemos aportar a la institucionalidad para estos cambios. Todo esto tenemos que transitar de un momento en que el clima era, como lo comentaba Ricardo, ¿cierto?, en un momento que teníamos mucha lluvia, y tenemos que transitar porque es irreversible debido al nivel de cambio climático y de emisiones que tenemos de gases de efecto invernadero. ¿Cómo transitamos hacia el otro lado? Pero de una forma digna, es decir, que conservemos la dignidad de todas las personas para que todos tengamos agua, podamos vivir bien, tengamos comida, etc. Eso es bien. un poco. Yo creo que el tema que ustedes abordan en realidad es un tema tremendamente complejo. Noelia nos hablaba sobre esto de la relación entre la sociedad y los ecosistemas, que ha ido transitando en la historia por distintos procesos y periodos. Ahora, lo que constatamos es que ha sido justamente esta relación la que nos ha llevado a la situación climática que tenemos hoy día, ¿no es cierto? Entonces, desde la perspectiva de lo que ustedes hacen, desde tu perspectiva, Noelia, ¿qué cambios son los que deberíamos promover para transformar,
¿no? O hacer esta transición desde una sociedad que genera el cambio climático a una sociedad que por un lado mitiga el cambio climático y por otro lado se adapta a este nuevo escenario climático. Sí, bueno, justamente eso que tú dices, Ricardo, es quizá la columna vertebral de todo, ¿no? Porque el consenso hoy día global, ¿no es cierto?, y local también compartido, es que bajo el actual sistema hegemónico, ¿verdad?, dominante o que predomina, si queremos, de relación entre los seres humanos y los ecosistemas, es un sistema basado en las relaciones de control, ¿sí?, de uso productivo, que en la gran mayoría, ¿no es cierto?, se trata de usos productivos intensivos, de gran escala y con grandes impactos ambientales y sociales, ¿sí? Y esto es lo que sucede y que en muchos casos genera también estos procesos de conflicto, ¿no es cierto?, ecológicos y sociales que están vinculados directamente con estos procesos. Este modelo de relación con la naturaleza, ¿no es cierto?, basado en este principio de que la naturaleza es un recurso infinito y de que la ciencia, ¿sí?, posee la capacidad para dominar y controlar los usos de la naturaleza y los impactos, como decía, sociales y ambientales asociados a esos usos extractivos, es un modelo que en muchos territorios, y el nuestro no es una excepción, es un modelo en crisis hoy día, ¿sí?, y que está dando cuenta justamente de una de las dimensiones donde se expresa los impactos del cambio climático también, ¿no es cierto?, porque estamos hablando de industrias que abordan y trabajan en grandes escalas, que tienen impacto en grandes dimensiones y superficies de territorio, tanto en lo ecológico como en lo social, y cuyas actividades, ¿no es cierto?, han significado un conjunto también de, como decía, de perjuicios, ¿no?, y de impactos como antes mencionaba. Entonces, hoy día desde los territorios lo que la investigación nos está permitiendo reconocer justamente poner la lupa, ¿no es cierto?, en lo que pasa con las comunidades, con estos ecosistemas, con estos conflictos, es poder ir entendiendo que desde los territorios se está apelando también a otro acuerdo de relación, a otro contrato social, si tú quieres, con la naturaleza, ¿sí? Y eso es algo en donde hoy día las ciencias en general y especialmente las ciencias dedicadas al cambio climático tienen una misión muy importante, ¿no? Analizar eso, qué nos está diciendo la sociedad y de qué manera, ¿no? Con esas múltiples otras formas que se están proponiendo para redefinir la relación con la naturaleza. Ese hoy día yo diría el camino, el campo que está abierto y que hoy día permite el encuentro entre los científicos del cambio climático en sus distintas dimensiones, biofísica, jurídica, ¿no es cierto?, comunitaria, culturales, ¿no es cierto?, en su transversalidad, ¿sí? Ese camino que parece estar abierto ya, que no sabemos que va a ser costoso, largo probablemente, intenso y no exento de muchas dificultades, como ya hemos visto que está aconteciendo. Creo que nuestro país ha sido un buen ejemplo de ello, de que no va a ser fácil transitar hacia otro contrato social, hacia otra forma de relación entre seres humanos y ecosistemas, seres humanos y naturaleza. Es bien interesante esta perspectiva que nos presenta Noelia, porque por otro lado, ¿no es cierto?, el tema de lo que está causando el cambio lo conocemos. Y no es que sea un problema que no tiene solución, sino que sabemos hacia dónde deben apuntar las soluciones. Desde una perspectiva local, desde Chile, Gladys, ¿cuáles son las acciones que nosotros podemos promover desde acá para acelerar esta transición a construir este nuevo contrato del que nos hablaba Noelia? Claro. Primero quizás quisiera indicar que hubo una reunión, yo creo que todos sabemos, de 200 países de la COP27, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante mirar el contexto global? Porque el cambio climático es de todo el planeta, no es solamente de Chile. Y nosotros somos un país pequeño que tenemos poco aporte respecto a otros países en emisiones de gases de efecto invernadero. Esta reunión de las partes, que de estos 200 países, ¿cierto?, del planeta, lo que hicieron muchos acuerdos, pero principalmente tienen 5 o 6 acuerdos principales. Y lo primero que de alguna manera acordaron
o quizás reforzaron es que intentar que no siga aumentando la temperatura del planeta, que la temperatura del planeta no vaya más allá de 1,5 grados. Gladys, podríamos profundizar un poco, porque para la gente común, ¿no es cierto? Hoy día en la mañana teníamos 12 grados. Cierto. En la tarde vamos a tener 25 grados. O sea, tenemos un gradiente térmico de más de 10, 15 grados. Entonces, ¿por qué nos debe preocupar que el planeta en promedio, ¿no es cierto?, aumente la temperatura de 1,5 grados? Bueno, ¿por qué llegamos a 1,5 grados? Porque nuestro planeta se ha desarrollado debido al petróleo. Y cuando realizamos, ¿cierto?, cualquier movilidad en un auto, nos venimos en autobús, como lo estamos haciendo ahora, estamos utilizando benzina o petróleo, o si hacemos cualquier, ¿cierto?, en general toda la energía que estamos utilizando en la casa, recién estamos pasando a otra forma de energía, pero todas nuestras energías vienen en base a combustibles fósiles. Todas esas emisiones que se fueron a la atmósfera ahora están haciendo un efecto invernadero, igual que un invernadero los que tenemos en casa y que cultivamos nuestras verduras. El que aumente la temperatura en el planeta lo que va a forzar es que el clima va a ser más extremo aún. Ahora, ¿cierto?, partimos en 13 grados y podemos volver a llegar en Concepción máximo 27, 28. Pero en Santiago de Chile parten a lo mejor en 20 y llegan a 34 fácilmente en el día. Entonces, que aumente la temperatura en el planeta debido a la mayor emisión de gases de efecto invernadero va a hacer que todos los cambios que tengamos, este tropiconce va a ser más tropical aún, ¿cierto? Van a haber cambios más bruscos y no solamente en temperatura, en inundaciones, que es la contra, ¿cierto? Podemos tener nada de agua y después pueden estar, lo hemos visto en Europa, las ciudades bajo agua. O también tener grandes marejadas, o tener, ¿cierto?, algunas de estas tormentas que vienen, ¿cierto?, y que entran desde el mar hasta el territorio. Por lo tanto, ¿cierto?, el poder tener un acuerdo que no suba la temperatura más allá de 1,5 grados es importante. ¿Y cómo hacemos lograr que se logre eso? Chile ya lo está haciendo. Es poder cambiar la matriz energética. Esto es uno de los grandes mensajes que llevó nuestra ministra hacia la COP27 que se realizó en Egipto y que en el informe, el primer informe que ella dio de adaptación al cambio climático, ella ya dijo que en nuestro país había bajado en un 4% las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cómo? Disminuyendo, ¿cierto?, las centrales termoeléctricas que tenemos, quemando menos carbón y cambiando eso por otro tipo de energía. ¿Qué cosas podemos hacer más en el transitar nosotros? Que lo dijeron en la COP27, pero que también nosotros podemos hacerlo. Usar la tecnología para adaptarnos, ¿ya? Por ejemplo, nuestras ciudades no, pero en el norte sí. Es muy probable que en el futuro tengamos menos agua y a lo mejor pongamos en riesgo, podría ser, no digo que vaya a suceder, el agua en nuestras grandes ciudades. ¿Por qué no decirlo? En las zonas rurales ya lo tenemos. ¿Cómo nos adaptamos a estos cambios? A través de tecnología, es decir, ¿cómo podemos tomar el agua de mar? La hacemos dulce, eso se hace a través de un proceso, una tecnología de osmosis inversa y por lo tanto esa agua la podemos beber, ¿ya? ¿Cómo podemos hacer cambios habituales en nuestra forma cotidiana de usar el agua, que es un tema que nos está restringiendo el cambio climático? Que no lo usemos a lo mejor como lo usábamos en antaño y poder reducir nuestras formas de usar agua. Siempre decimos, cuando regar, cómo lavar los autos, cómo usarla dentro de la casa, pero esto tiene que ver no solamente que lo hagamos los ciudadanos, sino que tiene que haber una institucionalidad que pueda considerar también los sectores productivos, que venga de arriba hacia abajo y que nos involucre a todos en estos cambios que tenemos que hacer al cambio climático. Quizás lo último, indicar que es muy importante, el cambio climático ya está. La temperatura y la alza de temperatura ya se hizo realidad. Y en esta COP27 hubo un acuerdo muy especial que lo impulsó nuestra ministra de Medio Ambiente, Maysa Rojas, que entre paréntesis, ella viene
de ser directora de un centro como el centro que es del Cerredó y como del centro, ¿cierto?, CRIAM, ¿verdad? Ella era directora del Cerredó y ahora es ministra de Medio Ambiente. Por lo tanto, ella tiene una mirada muy amplia, que es muy importante para poder transitar. Tenemos que juntarnos todos, tenemos que poder conversar, no solo los investigadores, sino con la ciudadanía. También tenemos que conectarnos mucho más con las instancias públicas, con la institucionalidad, para tomar decisiones esas para que a todos nos hacen bien en el territorio que estamos. Y el fondo que ella impulsó es un fondo específico de pérdidas y daños. Y ese fondo está pensado para los países que no están desarrollados y que nosotros vemos tristemente a veces en televisión, cómo esos países cuando viene inundación pierden todo. Ese fondo está pensado de países desarrollados y que va a estar liderado por un comité de transición para poder ayudar a los países más pobres cuando tengan, ¿cierto?, estos problemas grandes en que se destruyan a lo mejor por incendio su agricultura, tengan pérdida en sus viviendas por una inundación, entre otras cosas. Es bien interesante lo que menciona Gladys, porque este fondo va a ir a apoyar a los países más pobres. Y eso me hace preguntarte, Noelia, que parece que el cambio climático no golpea a todos por igual, sino que parece que golpea más fuerte a los más vulnerables, ¿ya? Y eso también ocurre dentro de nuestro país. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes sobre el impacto que tienen estos cambios, ¿ya?, en general en la sociedad? Y cómo esto que mencionaba Gladys de la cooperación, de la colaboración para poder resolver este enorme problema global que tenemos, lo hacemos carne en un país donde la desconfianza es enorme, como es Chile hoy día. Bueno, ese yo creo que es uno de los grandes dilemas que hoy día estamos atravesando como sociedad, ¿no? Pero para tratar de responder, ¿no es cierto?, a la pregunta inicial, ¿sí?, en relación a cómo se observa esto y cómo se viven los cambios también. Efectivamente, los cambios y los efectos del cambio climático se viven de manera desigual en los territorios, porque hay distintas condiciones para afrontarlos, ¿no? Y tenemos dilemas tan evidentes también, ¿no es cierto?, como que hoy en día en zonas donde hay comités de pequeños propietarios, ¿no es cierto?, comités de agua potable rural, que están sin agua, que están recibiendo agua en camiones aljibes desde los municipios, que esta es una realidad hoy día muy frecuente en todas nuestras regiones, simultáneamente sean sectores y comunas donde se desarrolla el turismo, donde hay mercados del agua disponiendo agua para las piscinas y de esa manera como invisibilizando también esta otra crisis, ¿no?, esta otra realidad en donde el recurso se está expresando de manera desigual en un mismo territorio, ¿no? No es necesario a lo mejor mirar la escala entre los países también para ver esas diferencias. Entonces, ¿quiénes están teniendo acceso? Aquellos que están teniendo recursos para acceder al agua a través de los actuales mercados del agua. Quienes no están teniendo acceso, los pequeños comités que están teniendo que esperar muchas veces durante muchos años a que llegue la inversión pública para poder contar con sistemas de abastecimiento y que garanticen abastecimiento, continuidad y calidad del agua, ¿no es cierto?, en sus espacios de vida. Entonces, efectivamente, los impactos del cambio climático, en este caso que pudiésemos relacionar, ¿no es cierto?, con la escasez hídrica, se viven de manera muy diferenciada, en contextos a veces muy cercanos como los que acabo de ejemplificar. Ahora, ¿esto qué significa, no? Y pone otra vez sobre la mesa la importancia de que nos adentremos justamente en cómo afrontar esos procesos de adaptación, esas transiciones de las que hablaba también antes Gladys, ¿no? ¿Qué significan esas transiciones? ¿Qué significa hoy día para nuestras sociedades pensar transitar? Primero, una claridad de un hacia dónde, ¿no? Y segundo, ¿en base a qué? Pero a veces dentro de esas reflexiones, ¿no es cierto?, la respuesta de la mitigación no siempre es una respuesta muy bien recibida, ¿no? Porque mitigar significa remediar, pero remediar la enfermedad, pero no reparar el origen de lo que está causando muchas veces, ¿no es cierto?, un perjuicio y un impacto muy difícil también luego de poder controlar justamente, ¿no?, imposible de controlar.
Yo creo que en eso ya han habido décadas de experiencias para demostrar que a veces la tecnología, con toda la importancia que tiene, claro, no siempre logra controlar los niveles de impacto, ¿no es cierto?, que ciertos tipos de industrias también tienen sobre seres humanos y ecosistemas. Entonces ahí también es una mirada y un llamado de atención a cómo nos posicionamos para investigar estos temas, para contribuir con estos temas de manera más fehaciente. Y ahí una vía es, como comentábamos antes, esta posibilidad de poder encontrarnos entre las distintas ciencias, pero también aquí Gladys mencionaba la institucionalidad. Por supuesto, la institucionalidad pública es clave hoy día, la conversación entre los mundos académicos y los mundos institucionales de distintos niveles es fundamental, pero también la conversación con los mundos locales en toda su heterogeneidad. Eso es para nosotros hoy día un tremendo desafío y es lo que trae estas grandes preguntas, ¿no? ¿Cómo hacemos para contribuir a la transición desde ese camino, con esas herramientas? ¿Cómo construimos esas herramientas? ¿Cómo formamos nuevas generaciones con perspectivas lo suficientemente amplias para entender que lo que se nos viene son cambios de fondo y no solamente cambios de forma, cambios de prácticas puntuales, sino cambios que se parten de la base de un reentender, como antes decíamos, la relación que tenemos como seres humanos con los ecosistemas? Gladys, hacía mención recién, Noelia, de que a veces las tecnologías no necesariamente nos llegan a soluciones que sean aceptadas por la gente, ¿ya? Y tenemos algunos ejemplos, incluso locales acá, ¿no? Entonces, ¿de qué forma este nuevo desarrollo tecnológico en este contexto de transición, qué atributos debieran tener estas soluciones para poder ser implementadas y poder dar solución al grave problema de la crisis climática hoy día? Sí. Yo creo que lo primero, que no sé si todos somos muy conscientes, aunque hablamos de cambio climático, partimos con la palabra cambio. Y yo creo que tenemos un cambio de paradigma, pero como venimos de la época pasada, nos cuesta hacer el cambio. Entonces aquí yo veo dos personas muy jovencitas y que la mamá la ha traído precisamente al conversatorio. A lo mejor no entiende nada de lo que estamos diciendo, somos muy enredados. Pero precisamente el cambio de paradigma tiene que ver cómo nosotros vamos a mover la información a las distintas instancias. Yo lo he mencionado porque es lógico pensar de la institucionalidad hacia abajo. Noelia ha hecho más énfasis en cómo relacionar el conocimiento con la ciudadanía. Y nosotros desde la academia utilizamos una palabra súper difícil que no logramos todavía acuñarla completamente, y es que decimos que tenemos que hacer interdisciplina. Pero no es solamente hacer interdisciplina, es decir, saber de muchas disciplinas, sino que tenemos que transmitir esa interdisciplina. Porque si la tecnología en estos momentos no ha sido bien recibida por la ciudadanía, es porque probablemente no ha sido bien entregada a la ciudadanía. Y porque no estamos, no digo solamente la academia, aquí tienen que ver muchas personas con las que tenemos que hacer esta transición, es porque a lo mejor la academia no se ha puesto al servicio de las empresas. Nosotros tenemos en Chile todo el manejo de recursos hídricos para beber, o el saneamiento lo tenemos a través de empresas sanitarias, y a lo mejor no tenemos un continuo de la información de la academia con la empresa, con la institucionalidad pública y con la sociedad. El crear líderes ciudadanos, que seamos capaces con nuestro lenguaje llegar y explicar, probablemente hace que la tecnología tenga una mayor consolidación en la ciudadanía. No hay otra forma de adaptarnos en este momento, cuando el cambio climático no podemos volver hacia atrás, es solamente regresivo, va a ir solamente hacia adelante, ¿cierto? No tenemos otra manera de adaptarnos que hacer gestión, hacer algunos cambios e introducir tecnología. No hay otra forma, pero tenemos una discontinuidad en la conexión con todo esto. Y esta discontinuidad, me voy a permitir otra vez llegar a la institucionalidad, la tienen también las instituciones. Yo me atrevería a decir, y ustedes por favor me critican,
que es el primer gobierno, que es un gobierno muy joven, nuestro presidente es muy joven, nuestros ministros son muy jóvenes, tenemos paridad de género, es el primer gobierno que de alguna manera está generando comisiones interministeriales. En Chile está totalmente parcializado cómo piensa un ministerio y qué profesionales hay un ministerio con respecto a otros ministerios. Cuando vamos, por ejemplo, al Ministerio de Obras Públicas, nosotros sabemos qué profesionales hay. Y no hay sociólogos, por ejemplo, para poner un ejemplo. O no hay biólogos. Y uno dice, pero ¿cómo no pueden haber biólogos si nosotros vivimos por la biología, vivimos por los ecosistemas, vivimos por entender de dónde viene el agua, que el agua esté limpia? Pues no lo hay. Pero en este gobierno se ha generado la Comisión Interministerial de Transición Hídrica Justa. Y cuando entendemos todas esas palabras, ¿cierto? Entendemos que está considerado todo. El ecosistema, la sociedad, y esta comisión está constituida también por los ministerios de Agricultura, donde está nuestra comida, de Minería, que sabemos que es un sector productivo que hay algunas personas que quizás no quieren, pero de allí donde entran los recursos para tener más caminos, más carretera, hospitales, tener ese dinero que necesitamos para la sociedad. Entre otros ministerios, ¿no? Está también el de Energía, por supuesto. Energía es uno de los ministerios que tenemos que mirar para poder bajar emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, desde mi perspectiva, Ricardo, ¿cómo conectar para poder cerrar, que me di una vuelta larga, cómo conectar que esta tecnología realmente incida positivamente en la sociedad? Porque no hay otra alternativa. ¿Cómo, por ejemplo, saneamos agua? Si no a través de la tecnología, no hay otra alternativa. Es porque hay una discontinuidad en cómo a lo mejor nosotros estamos llegando a la ciudadanía, porque no hemos hecho un cambio de paradigma o porque quizás no hemos puesto atención en poder formar líderes ciudadanos, que aunque uno no lo crea, la ciudadanía conoce muy bien los temas, lo conoce porque los están viviendo. Lo que sucede, a lo mejor le tenemos que explicar un poco el por qué y para qué vamos a hacer esos cambios, ¿no? Esa es la mirada que yo tengo, entendiendo que estamos trabajando con líderes ciudadanos, sobre todo cercanos al sector sanitario, y ellos tienen muy claro qué cosas funcionan, qué cosas no están funcionando, incluso de los sectores productivos, ellos lo saben, o de la institucionalidad pública. Por lo tanto, tenemos que generar un cambio de paradigma para poder conectarnos mejor, llevar esta interdisciplina a todas partes. Esa es mi mirada. Ahora, Gladys y Noelia, este cambio de paradigma, este proceso de transformación que debiéramos implementar, no solo tiene que venir de arriba para abajo, sino que también desde la sociedad. Entonces, ¿cómo entonces un ciudadano común de Concepción, un ciudadano puede ejercer acciones que apunten a esta transformación de la cual ustedes han estado hablando esta mañana? Sí, bueno, yo creo que hay distintas escalas, ¿no es cierto?, a través de las cuales uno puede pensar estos desafíos y recoger el guante, como se dice también, respecto de qué es lo que nos tocaría hacer, ¿verdad? Y yo comparto lo que antes se decía en relación a que la universidad misma ha recogido el guante ya, o sea, no es algo que haya que hacerlo, pero sí es un camino que hay que seguir trabajando permanentemente, ¿no? Y en ese sentido creo que el camino a seguir desde la universidad misma pasa por mantener de alguna manera, ¿no es cierto?, los compromisos y los esfuerzos por desarrollar tecnología para la industria, como aquí se ha dicho. Pero claramente hoy día el cambio de paradigma pasa porque la universidad también amplíe esa gama de compromisos, ¿no? No solamente con el sector industrial o la empresa, ¿sí? Sino que también amplíe esa gama de compromisos hacia otros sectores, ¿no? Y lo que vemos es que los procesos actuales de vinculación con el medio van en ese sentido, ¿no? Yo solamente quiero como refrendar la importancia que eso tiene. De abrirse a través de iniciativas como las que tocan la sustentabilidad o las que tocan la interculturalidad, abrirse o las que tocan el patrimonio, abrirse a la vinculación con organismos locales, con municipios, porque esto que decía Gladys, del quehacer de las instituciones, lo que nosotros hemos visto también mucho en toda la investigación de los últimos años, es que
esos procesos de articulación necesitan mucho apoyo. Y los equipos muchas veces académicos, los equipos de investigación aplicada, los equipos de ejercicio, ¿no es cierto?, de apoyo, de coordinación, facilitan eso. Y tenemos herramientas para eso. Yo creo que ahí hay contribuciones súper importantes que hacer desde el quehacer académico en ese acercamiento muchas veces, ¿no?, entre instituciones, organizaciones locales, establecimiento de espacios de gobernanza, tomas de decisiones, construcción de planes de trabajo colectivo a nivel territorial, ¿sí? No nos olvidemos de que hoy día el principal resorte de conservación, si ustedes quieren, de la biodiversidad, de resguardo del ecosistema, de control de los impactos del cambio climático en los territorios, lo están haciendo los mundos locales en sus diferentes facetas, ¿no?, con sus organizaciones ambientales locales, con los grupos ecológicos de los colegios, con las agrupaciones de las mujeres, con los defensores de los humedales, con los que están resguardando, ¿no es cierto?, los patrimonios geológicos en algunas zonas de las costas. Es decir, hoy día hay muchas voces, ¿no?, que están también buscando esa comunicación, esa articulación, y ahí como cultura académica también tenemos mucho trabajo por delante, ¿no? Creo que el camino está abierto y eso es sumamente motivante, ¿no?, para los que estamos trabajando en esta perspectiva. Y luego en el día a día, para ir a tu pregunta más concreta, yo creo que, bueno, como a veces se habla de los nativos digitales, ¿no es cierto?, las generaciones que nacieron con la Internet, por decirlo en términos más simples. Bueno, así también existen los nativos ambientales, ¿no? Hace 20 años atrás llega la educación ambiental, hoy día tenemos generaciones que están dando luces de cambios importantes, ¿sí? Tenemos que prestarle atención, por ejemplo, a las opciones alimentarias de las nuevas generaciones. Esas opciones son opciones ecológicas, son opciones de paradigma, son opciones de compromiso con el planeta también. Porque no solamente los jóvenes dejan de comer carne, por ejemplo, ¿sí?, porque les hace mal o por un problema nutricional. Lo hacen por conciencia muchas veces y compromiso con el no al maltrato animal, con el cuidado justamente porque se conoce, ¿no es cierto?, que una de las industrias, además de las energías no renovables, una de las industrias que más emiten, ¿no es cierto?, CO2 en el planeta son precisamente las industrias de la carne, ¿no?, y la crianza a gran escala de ganado, de animales, ¿sí?, para el consumo humano. Entonces, la conciencia con todos estos procesos yo creo que hoy día está en nuestros jóvenes. O sea, ahí yo creo que hay un voto de confianza, de esperanza, y por eso, mira, a veces cuando hablamos de interdisciplina, de formación transdisciplinar, a mí me gusta mucho usar la palabra tejer, porque el que sabe tejer sabe juntar y sabe la importancia de juntar, ¿sí?, y los resultados que puede tener el juntar a distintas actorías, ¿no?, de distintas posiciones, muchas veces de distintos lugares, pero que hacen sinergia, ¿verdad?, para poder avanzar a veces pequeños procesos, pero que suman, ¿no?, en lo que son este camino hacia, como se ha dicho aquí, hacia otros paradigmas, estos aportes a las transiciones ecológicas y sociales justas que a todos nos corresponde hacer y que efectivamente pasa porque nos tomemos en serio, ¿no?, esta nueva forma de relacionarnos con los recursos, cuidar, como se ha dicho aquí, el agua, los ecosistemas, evitar hoy día, disponernos, ¿no? O sea, creo que hoy día, por ejemplo, con el escenario que estamos viviendo de los incendios forestales, ¿no?, tan cerca nuestros hoy día y que están teniendo impactos tremendos, ¿no?, y que van a tener en escalas de años que muchas veces no tenemos claridad inclusive, ¿no?, de cuánto impacto van a tener. Bueno, esos procesos hoy día están disponiendo formas de sociedad distintos también. Y en los territorios la gente está organizada, está trabajando por la prevención, está encontrando espacios, ¿no es cierto?, para mayor gobernanza, está articulándose para cuidar. Esas también son prácticas habituales que hoy día vamos a tener que ir incorporando en distintos sentidos. Y por último, yo creo que hay prácticas más cercanas y otra vez celebro la importancia de que la universidad esté comprometida con ello. Hoy día se celebra la 8ª Feria del Buen Vivir. Y ese es un excelente ejemplo para responder también a tu pregunta, porque ahí hay espacio, ¿no es cierto?, hay oferta, ¿sí?, de modos de consumo, ¿sí?, de modos de relación, en este caso entre las personas,
de modos de pensar la economía en términos locales, barriales, comunitarios, ¿sí? Es decir, ahí tenemos una evidencia viva de que este camino puede tener una luz al final, ¿no? Y de que está ahí para que sigamos trabajando y que lo que importa es que el reforzamiento permanente de este compromiso. Y mirando el tema, ¿no es cierto?, del paciente enfermo, que algo mencionabas tú, Gladys, ¿no?, que yo creo que está en la UTI, o en la UCI ya, no sé. No sé. Es complejo porque empiezan a aparecer un paciente que tiene síntomas, ¿no es cierto? Y estos síntomas son estas olas de calor que estamos viviendo acá, los incendios forestales, las marejadas, las mareas rojas. Yo les recuerdo a los telespectadores que el año pasado se cerraron las playas la última semana de enero, desde Lota hasta Tumbes. Imagínense lo que significó el fin de semana para la gente, las caletas, los restaurantes, etcétera, ya con un costo económico, ¿no es cierto?, tremendo, porque hay floraciones algales que están siendo cada vez más frecuentes, y eso ya la ciencia lo ha advertido, ¿no es cierto?, de todos estos cambios que están teniendo a este paciente crítico. Entonces, Gladys, desde la perspectiva también de la investigación que ustedes y que nosotros hacemos en el CRIAM, ¿qué podemos hacer con este paciente? Ya desde lo local, desde nosotros, desde acá. Bueno, quizás una palabra interesante, uno siempre habla de interdisciplina, pero ella habló de tejer. Interesante esa palabra. Tejer es interdisciplina, es conectarnos, es generar algo nuevo a partir de las partes, ¿no? A partir de hilos distintos generamos un producto que de alguna manera se adapta al cambio climático. Bueno, nosotros desde CRIAM, para poder responder a este paciente enfermo, estamos generando investigaciones de distinto tipo, ¿no? Algunas investigaciones son más de corte ecosistémico, es poder entender en qué grado de enfermedad están los pacientes. Quizás los del sur de Chile no estén tan enfermos porque tenemos unos ecosistemas distintos. Vemos aguas más claras cuando vamos a los lagos del sur, vemos más regiones más verdes, bosque nativo, etc. Lo primero que nosotros estamos aportando es poder entender en qué grado de enfermedad o cuánta fiebre tienen los distintos pacientes. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque la autoridad puede tomar, ¿cierto?, esa información y realizar normas para poder mantener la salud de ese paciente en el nivel que está, y si está muy enfermo, ¿cómo lo puede revertir? Eso pasa con ecosistemas que están muy contaminados, lagos, por ejemplo el Villarrica, que en este momento justamente es un lago que está en proceso o con, de alguna manera, prácticas y gestiones de descontaminación. Lo que queremos es revertir el nivel de descontaminación que tiene. Esa es una de las cosas que hacemos a nivel ecosistémico. Hay un colega que trabaja en CRIAM, pero también trabaja en el Centro de Ciencias Ambientales EULA Chile, que por ejemplo está mirando cómo están todos los lagos norpatagónicos. ¿Por qué? ¿Qué nivel de eutroficación tiene? Entendiendo que esas aguas son muy prístinas, muy cristalinas, y está entregando toda esa información al Ministerio de Medio Ambiente para poder que se realicen normas secundarias de calidad ambiental. ¿Ya? Esa es una línea con un nivel de investigadores. Hay otras líneas de investigación que tienen que ver cómo no agravar más el paciente, ¿vale? Y eso significa que en muchas zonas rurales, que ya lo decía Noelia, primero están las personas tomando agua en camiones aljibe, desde camiones aljibe, y por el otro lado el agua que está saliendo de las casas no está saneada. Poder mirar cómo poder sanear esas aguas que están saliendo de allí es muy importante para no seguir cargando los ecosistemas de contaminación, para no seguir forzando los ecosistemas con más nutrientes y que se produzcan estas microalgas que hablaba Ricardo. Aquí también en esta sala hay una persona que está haciendo un doctorado y que está viendo cómo en lugares o en caletas donde no hay saneamiento, qué está pasando con los productos que se cultivan allí. ¿Ya? Eso se llama One Health, una salud, ¿ya? En español, una salud.
que si nosotros estamos en lugares donde estamos dejando contaminación por nuestro quehacer, por nuestro cuerpo, porque cada vez que comemos tenemos que ir al baño, y si esa agua no está saneada y la dejamos, ¿cierto?, en el suelo o está infiltrando en napa freática, lo que va a suceder es que lo que cultivemos allí va a estar contaminado y lo vamos a volver a ingerir, va a estar en nuestro cuerpo. El poder entender que este ciclo del agua, como trabajamos en recursos hídricos, es un ciclo y es un vector que está llevando toda esta contaminación a distintos lugares, que podamos enseñar a la ciudadanía, a los grupos rurales. En este caso nosotros estamos muy conectados también con zonas rurales, Noelia. Poder enseñar esto que está pasando es muy importante, pero no solamente es enseñar porque le vamos a decir, es investigar lo que está ocurriendo en estos momentos, ¿ya? Esto es súper importante. Pero yo también quería mencionar en este tejer, y quería reconocer a la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio. Primero decir que lo seguimos, aunque no siempre estamos diciendo que lo estamos siguiendo, las acciones que están haciendo, porque ha tenido una apertura muy importante desde la universidad para poder tejer con el medio, ¿ya? Y por ejemplo, en estas acciones que son a pequeñas personas, los huertos comunitarios, por ejemplo, cómo poder generar en este cambio de paradigma de hacerse cargo de nosotros mismos. ¿Qué pasa con los residuos sólidos? Podemos, por ejemplo, en la encuesta que tú mencionabas el otro día, Ricardo, que hace el Ministerio de Medio Ambiente, la última creo que es del 2020, el primer problema que se muestra en esa encuesta son los residuos sólidos. El segundo es la contaminación de aire, pero no es el cambio climático. El cambio climático está como en cuarto, en quinto lugar, porque a la gente a lo mejor no está entendiendo. Pero los residuos sólidos inciden en el cambio climático. Que dejemos residuos orgánicos en contacto con el medio ambiente, eso es más generación de gas de efecto invernadero. Entonces, el poder tejer desde la universidad con acciones concretas y conectar a la sociedad, huertos familiares, ¿cómo pudiéramos tener más verde? A lo mejor en nuestras casas tenemos techos que son horizontales y no techos que son como medias aguas. A lo mejor allí podríamos poner plantas y capturar CO2, por ejemplo. ¿Cómo podemos poner más árboles en nuestra ciudad? Eso también es hacer acciones en lo pequeño pensando en el cambio climático, ¿no? Que son cosas que podemos hacer. Yo creo que podemos plantar un árbol en alguna especie o poner algún césped o algún vegetal, y eso van a ayudar a poder capturar gas de efecto invernadero, por ejemplo. A partir de los ejemplos que nos ilustra Gladys, Noelia, venimos saliendo de una pandemia feroz, diría yo, ¿ya? Que nos tuvo en una condición bastante crítica, digamos, en estos años, y que va a tener, por supuesto, consecuencias futuras. Muchos pensábamos que las emisiones iban a ser reducidas, que se iba a limpiar el planeta, porque sin duda el no ir al mall todos los días, no consumir, no transportarse, significó que algo, digamos, una cierta parálisis. Sin embargo, cuando uno mira todos los datos, al final no pasó nada, ¿ya? Y eso tiene mucho que ver con el escenario del cambio que se nos viene, digamos, del cambio que ya está operando, que es que tenemos formas de consumir, formas de producir que sin duda no dan más, que ya no es sostenible esta forma de producir y consumir. Entonces, ¿cómo desde el conocimiento, desde la ciencia, podemos incentivar estas nuevas estrategias que nos hablaba Gladys, ¿no es cierto? Esto de producir alimentos a nivel local, de construir huertas, etcétera, que son también estrategias de ir construyendo poder local para, ¿no es cierto?, combatir el cambio climático, ¿ya? Entonces, ¿de qué forma podríamos nosotros trabajar más cercanamente con las comunidades? ¿Cómo transmitir este conocimiento que la universidad está acumulando, ¿no es cierto?, a través de las múltiples experiencias para el bienestar y beneficio de las comunidades? Sí, mira, yo creo que hoy día, dentro de este cambio de paradigma del cual se ha hablado aquí, y algo que hemos conversado justamente en CR2, hay también un punto que toca las ciencias también, ¿no?, dentro de este cambio de paradigma. Y el punto más importante que toca las ciencias dentro de este cambio de paradigma es pasar también de pensar que
que el conocimiento está en la universidad únicamente, a entender que también el conocimiento o los conocimientos están en los territorios. Están en las memorias, están en las formas de cuidado, están en las formas de organización, en las formas de uso, de conservación, ¿sí? Y también hoy día, porque esto tampoco uno tiene que mirarlo como algo así de los mundos tradicionales o del pasado, que por cierto tienen mucho que decir al respecto, sino que también hoy día está en las nuevas generaciones, en las que están defendiendo la biodiversidad, en las que están cuidando las lagunas, en las que están cuidando los ecosistemas, las aves, en los que están preocupados justamente de que en sus territorios la gente pueda permanecer en sus territorios y no tenga que irse, en que se recuperen, ¿no es cierto?, prácticas y usos de los ecosistemas en base, ¿no es cierto?, a esa relación entre los conocimientos culturales, podríamos decir, las prácticas de las personas y los recursos que disponibilizan los ecosistemas, como las medicinas, ¿no es cierto?, como las fibras vegetales, como las cerámicas, qué sé yo, un conjunto de recursos que hoy día, y ahí está el punto, tienen un nuevo valor también. Y eso es algo que no podemos pasar desapercibido. O sea, sería una ingenuidad pensar que todas estas defensas locales de los patrimonios naturales y culturales son solamente amores del pasado, ¿no? Son solamente reivindicaciones románticas. Yo creo que hoy día tenemos claridad suficiente para entender que todos esos procesos también de cuidado y de reivindicación que hay en los territorios, que por cierto son muy heterogéneos y como antes dije, nunca están exentos de conflicto y muchas dificultades, estos son procesos que hablan de un palpitar, ¿no?, de conocimientos que están ahí. Entonces, en este cambio de paradigma, yo diría que, claro, tenemos muchos desafíos desde la universidad respecto de con qué lenguaje nos comunicamos, cómo llegamos, como decía Gladys, a lo mejor con liderazgo, ¿no es cierto?, renovado, con asideros territoriales, pero también le tenemos que agregar necesariamente el desafío de cómo reconocemos y nos relacionamos con los sistemas de conocimientos locales, porque están ahí. No es una cosa que queremos inventar o que, ¿sí? Insisto, no es algo del pasado. Y ustedes lo saben porque lo viven en el trabajo con organizaciones que están defendiendo sus ecosistemas a nivel local, ¿no?, sus condiciones de vida, ¿no? Entonces, ese yo creo que es el salto hoy día y estamos en distintos proyectos avanzando en esa iniciativa, ¿no? Nosotros estamos pensando por ejemplo, en nuevas metodologías de investigación y aplicada que avancen en ese sentido. Entonces, hay proyectos como los que estamos trabajando hoy día en la zona costera, por ejemplo, de la provincia de Arauco, donde estamos desarrollando una metodología de escuelas locales para científicos, ¿no? Entonces, para que vayamos a aprender cómo se viven los procesos de convivencia, de cuidado, de afrontamiento de la crisis, de acuerdos locales de gobernanza, qué sé yo, escuelas que permitan a nosotros también impregnarnos de esos otros sistemas de conocimiento, porque el desafío es comunicarnos básicamente, ¿no? No es pensar cuál de los dos, quiénes tienen razón o no, no es un dilema de ese tipo. Es que hoy día el nuevo paradigma implica saber comunicar mejor, como aquí se ha dicho, pero también saber comunicarnos desde otros ángulos. Y esos otros ángulos nos implican, nos fuerzan a los científicos y científicas a ponernos en esas posiciones. Y allí nuestro trabajo ha podido constatar que hay producción y reproducción sistemática de conocimiento, basado, como dije, en la memoria, pero también en otros criterios muy cercanos a la ciencia nuestra, como son la observación, la contrastación, la transferencia intergeneracional, entre otros elementos propios de lo que es producir conocimiento. Bien interesante lo que nos muestra Noelia, porque en definitiva también es parte de un trabajo que hemos venido haciendo y que se expresó en un libro que está, creo, en el sitio web del CRIAM, que se llama Bienes Comunes, ¿ya? Así que yo recomiendo a la teleaudiencia, si pueden, es un libro cortito, pero bien interesante, donde se hace una recopilación de cómo nosotros desde el conocimiento científico podemos aprender también del conocimiento que está en la sociedad. Bien interesante. Lo pueden bajar, creo, del sitio web del CRIAM, ya está en PDF.
Queremos dejar estos últimos minutos de diálogo contemporáneo para que el público presente en la sala pueda hacer consultas a nuestras panelistas. Así que queda a disposición de ustedes, si tienen alguna consulta, aprovechemos, tenemos dos grandes investigadoras de nuestra universidad que trabajan en estos temas. Así que, por favor, si es que hay alguna consulta, pregunta. Si hay silencio, yo siempre digo, están totalmente de acuerdo con lo que uno dice, silencio es consenso, pero ya una persona levantó levanta la mano. Por favor, le van a llevar el micrófono. Si no, puede venir acá. Puede venir acá a hacer la pregunta. Sí, párese nomás, no se preocupe, con confianza. Sí. Por favor. Perdón. Gracias. Bueno, primero que nada, me presento, mi nombre es Romina Medina, soy concejal de la comuna de Hualpén. En alguna oportunidad tuve la oportunidad, valga la redundancia, de tener una reunión con el doctor Barra, hablando de lo mismo también, cambio climático, distintas acciones en relación a este nuevo paradigma, por así decirlo, y básicamente tomé el micrófono y me di la oportunidad, digamos, de darle las gracias por la instancia. Es súper importante abrir el diálogo a la ciudadanía, hablar de estos nuevos temas. Es importante lo que hablaron en última instancia también de cambiar el paradigma sobre el sobreconsumo que hay y la nueva valorización también de nuevas técnicas artesanales que se han dejado de lado, perdón. Entonces, nada, solamente agradecer que nos den poder abrir el diálogo. La institucionalidad tiene mucho todavía por hacer y de eso también tenemos que hacernos cargo, digamos, todos. Es importante comunicarnos, saber qué podemos hacer en cada uno de los territorios y micro, digamos, climas que existen en las distintas comunas, digamos, ¿ya? Así que nada, muchas gracias también por la instancia, por eso vine acá y me tomé digamos, esta oportunidad para poder agradecer. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias. No fue una consulta directa, pero es bien interesante esto de estimular el diálogo, digamos, de poder conversar sobre estos temas. Me imagino que deben haber alguna otra consulta. Pregunta nuestra vicerrectora. No, aquí vengo como una asistente más, ¿ya? Hoy quiero hacer una pregunta un poquito más puntual, dirigida al agua, ¿ya? Se habla siempre de cantidad, pero hay un tema de calidad también detrás, ¿cierto? Entonces, yo quisiera saber, porque me ha tocado estar en países donde realmente hay escasez de agua, estoy hablando de Israel y ese tipo de lugares donde el avance tecnológico en la generación, no sé si generación, porque no es que generen agua, pero en el tratamiento de agua, etcétera, es bastante sorprendente
porque no sé si han tenido la oportunidad, pero si uno ve un mapa así de esa parte geográfica, uno ve Israel. Espero que aquí no haya nadie que se sienta ofendido porque diga Israel, pero digamos esa franja y está media verde, pero uno hace la línea y está seco, ¿ya? Entonces, lo que yo quería saber un poco más en el estado del arte, ¿qué se hace para mejorar no solamente la cantidad, sino la calidad? De hecho, yo tengo que decir una anécdota. Cuando estaba en Israel tomaba agua y me dijeron el 75% del agua es reciclada. Y la verdad es que me tomaba el agua y yo decía, ¿qué agua me estoy tomando? O sea, debo decir. Entonces, quisiera saber, ¿qué nos puedes contar un poco de eso? Muchas gracias por la pregunta. Sí, no fuimos tan quizás precisos en decir que cuando hablamos de agua siempre estamos diciendo queremos tener más agua. Entonces siempre pensamos en cantidad de agua, ¿no? Cuando trasladamos el agua a zonas rurales decimos, fue el camión Aljibe cada 5 días a entregar, qué sé yo, 30 litros de agua para las personas. Siempre estamos hablando de calidad, de cantidad, pero no siempre hablamos de calidad. La calidad tiene que ver con el uso que va a tener el agua. El agua que tiene mayor calidad es el agua precisamente que nosotros bebemos. Porque si ustedes piensan, todos los órganos que tiene nuestro cuerpo está de alguna manera constituido por el agua. Por ejemplo, nuestro cerebro no podría pensar, y de hecho, cuando se nos va el pensamiento, siempre nosotros tomamos agüita, ¿cierto? Es porque de alguna manera los iones del agua hacen que se active, ¿cierto?, las neuronas y podamos pensar mejor. ¿Qué hacemos para poder tener esa calidad de agua? Se hace dependiendo a dónde va a ser el uso. Por ejemplo, las aguas servidas que salen de nuestra casa son aguas totalmente contaminadas. Para poder descargar en este momento a un río, a un lago o al mar, dependiendo se descargue, hay distintas tecnologías. Esas tecnologías las tenemos que pagar cada uno de nosotros. Se paga en una boleta, ¿ya? Y en general, de alguna manera, se toma la población y lo que hace, se estandariza un valor. El agua que bebemos tiene otro tratamiento, es la potabilización. En nuestro país, las sanitarias se encargan de potabilizar el agua y de sanear el agua. Pero, por ejemplo, si el agua potabilizada va a una industria de alimentos o a la industria que nos genera las bebidas, por ejemplo, esa agua nuevamente es tratada para poder envasar el producto que nosotros después vamos a ir a comprar al supermercado. Ahora, ¿cuánto hemos avanzado en Chile, por ejemplo, a tener tecnologías como lo que nos decía nuestra vicerrectora? En lugares donde la escasez es más fuerte, por ejemplo, en nuestro norte de Chile, que es desierto, y nuestro norte de Chile tiene otro problema, porque el agua que viene de la zona ¿cómo que se llama? Del agua dulce, de la cordillera, de la cordillera, sí. eso. Del agua dulce del valle, de la cordillera y del valle, tiene arsénico. Por lo tanto, es un agua de muy mala calidad. Mucho tiempo lo estuvo viviendo del año 60 hacia atrás Antofagasta. Y mucha gente tiene cáncer debido a esa agua que bebió. En este momento, Antofagasta y otras ciudades del norte del país tiene la desalinización, que es la misma tecnología que precisamente hablaba nuestra vicerrectora. Quizás no hablamos de algo por las miradas que tenemos Noelia y yo, y no hablamos de la economía. El cambio climático lo que va a hacer es que todo lo que pagábamos antes a cierto precio, esto se va a elevar. El costo del agua desalada por osmosis inversa, que es la forma de tecnología como desala Israel y también el norte del país, es más cara, porque necesita una tecnología más avanzada que un agua que se trate con tecnología para poder ser descargada a un ecosistema, a un río, etc. Pero todas las aguas, por ejemplo, para la agricultura, ahora estamos haciendo estudios en CRIAM, cómo el agua servida se puede tratar para que vaya a la agricultura. Ahí hay otras tecnologías, además de tratar el agua, ¿cierto?, servida que viene en nuestras casas, hay que acoplar otras tecnologías
para poder regar después. Por lo tanto, ¿qué tecnologías hay? Tecnologías hay, pero cada vez que las apliquemos va a encarecer esa agua que vamos a beber. Hay una incidencia económica en el cambio climático que en este panel nosotros no lo tocamos y que tiene que ver de alguna manera porque los ecosistemas van a estar más presionados y va a haber menos de eso que necesitamos para vivir. Lo primero es el agua, pero también es la comida y otros bienes, estos bienes comunes que necesitamos para vivir, que están en ese libro que tú mencionabas. No sé si Noelia puede comentar algo o quieres comentar algo. Sí, muy brevemente, sí, decir que, claro, a lo mejor como dice Gladys, no tocamos el tema, pero cuando hablamos de que cambio climático significa transitar hacia otro esquema de relación, y decimos también que cambio climático significa ir más allá, ¿no es cierto?, de este uso productivo, extractivo de la naturaleza. Estamos hablando de economía, ¿no? Y estamos hablando de cómo pensamos una economía que vaya más allá de esos usos justamente intensivos y extractivos de los recursos naturales, ¿no? Y se piense en base a otros sistemas de uso, de cuidado, de establecimiento de mayores equidades también, ¿no es cierto?, que van de la mano con justamente todo pasa finalmente por esa manera en que los caminos que tomemos para esas relaciones con los ecosistemas, ¿no? Es bien interesante esto de la economía porque uno no tiene a veces claridad. Los camiones aljibe, ¿ustedes saben cuánto cuestan los camiones aljibe? ¿Cuántos millones de dólares hemos gastado desde 2011 hasta ahora en camiones aljibe? Son el dinero para construir más de 150 hospitales en Chile. Dinero que podría haber servido para mejorar la salud, la educación, para la educación gratis, de calidad que pedían los estudiantes, etc. Pero todo ese dinero hoy día no puede venir a esos fines nobles, sino que tenemos que llevarlo para llevar agua a gente que hoy día no tiene agua, producto también del cambio climático, pero además de la mala gestión que tenemos del agua. Y por eso el apunte de Gladys sobre el tema de la institucionalidad, de cómo nos organizamos para mejor usar los recursos, es súper importante. ¿Sí? Gracias. Sí, sí, no le... Cuidado. Sí, ahí sí. Ya, don Alejandro, por favor. A mí me preocupa un tema que tiene que ver con la educación de la gente. La primera cosa, cualquier tecnología que uno implementa tiene una consecuencia que está detrás y que no siempre se ve, sino cuando se aplica y uno dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Cuando uno desala agua, va a tener sal como resultado, ¿qué hago con la sal? Entonces ahí aparecen estos grupos que sin conocimiento inventan una teoría acerca de que esto nos va a afectar. Entonces yo creo que en el proceso de levantar soluciones tecnológicas para resolver problemas, hay que también tener claro las consecuencias de aquello, y si no está, para eso está la universidad u otras instituciones para hacer laboratorio y probar qué vamos haciendo, porque si no es un problema tras otro. Estos dispositivos, los mejores, usan lantánidos, las tiras raras famosas, que también es otro problema. O sea, si uno quiere minimizar la movilidad, que es mi área de trabajo, eso es un aporte. Si yo quiero ser más verde, probablemente debería usar madera de una plantación de pino que está manejada adecuadamente. Y el problema es que se van instalando conocimientos y a veces malos conocimientos en la gente, producto de mala información. Y eso es nuestra responsabilidad, ponte que no nos hacemos cargo de aquello. O sea, formamos gente y yo siento que a veces formamos mal a la gente. Es una crítica hacia la institución de educación superior también. Porque como formadores contamos una parte de la historia y no la historia completa. Y la parte económica que levantaron acá es una parte básica. O sea, cuando un recurso se agota, tiene un precio que cada vez es mayor y eso no lo decimos. Es un tema, un comentario que yo creo que es relevante porque el tema de la sal es básico, el tema de los lantánidos es básico también. Si uno quiere ser más verde y ser mejor en esta historia, va a tener que gastar más recursos. Y en esta historia alguien va a tener un costo y eso tampoco lo decimos. ¿Ya? Lo que decía recién de los camiones, por ejemplo, no es solamente el camión, la basura, por ejemplo, la crisis que tenemos con la basura ahora, hay que llevar la UDEC, por ejemplo, su 1,5 toneladas diarias las tiene que llevar a Chillán.
la isla de Chiloé tiene que sacar la basura de la isla, traerla a Los Ángeles. Bueno, el tema y eso uno dice, bueno, ya mueve un camión, pero no solamente el camión genera contaminación y otros segundos problemas que no están a la vista, que no quedan a la vista. Y lo otro que me preocupa es y yo ahí le pregunto a Noelia, a veces siento que se exacerba un poquito el conocimiento tradicional. Yo sé que hay conocimiento, yo vengo del campo, y en el campo uno, por ejemplo, a su hermana del estómago le dan un vaso, en mi época era paico con otras cosas, en realidad si uno ve la ciencia, dice, en realidad lo que ayuda no es el paico, es el agua caliente asociada con. Entonces, del 100% de esa historia que se genera en cuanto al conocimiento que uno manejaba antiguamente, cuánto realmente tenía resultados efectivos y cuánto en realidad era un mito instalado, que la ciencia nos viene a decir que en realidad el problema no era, la solución no era A, era B. Y lo que nos puede estar pasando también en esa dirección es que uno exacerba algo que parece que es conocimiento, que no lo es, y al final a la comunidad en vez de ayudarla la perjudica. Entonces son dos temas, el tema de las segundas derivadas, que siempre pasan ocultas y después las vemos, y el tema de exacerbar, y si hay algún estudio acerca de ese conocimiento pasado, cuánto realmente es conocimiento verdadero y que aporta y cuánto era mito. Bien, vamos a permitir que Gladys pueda responder la primera parte de la pregunta. Sí, yo concuerdo completamente. Quizá desde la estructura, voy a pensar desde la estructura de la universidad, ¿ya? Y también voy a responder desde dos perspectivas, de la estructura de cómo estamos entregando el conocimiento, de este conocimiento parcializado. Yo creo que no hemos evolucionado todavía, algunos centros lo tenemos claro, creo, el Centro de Ciencias Ambientales creo que fue el primero y gracias a él sí, hemos podido liderar bien el CRIAM, creo yo, y bueno, el Cerredor lo tiene más que claro. Yo creo que esto que los centros hablamos de la interdisciplina o de tejer conocimientos distintos, esto no está traspasado a la academia o cómo estamos formando. Yo creo que las nuevas estructuras que incluso nuestra facultad se está pensando, de generar un tronco común en todos nuestros estudiantes que estamos formando y después generar sus especialidades, es muy interesante para poder ver el cuadro completo. Incluso el cuadro completo no podemos decir que un alumno que estudie ingeniería química después vaya a estudiar electrónica. Lo que estamos pensando como el de ingeniería química vaya a estudiar a lo mejor después alguna cosa de cultura, de arte, de música, de poesía, de eso estamos hablando. O sea, cómo podemos acercar la forma de enseñanza que estamos haciendo en la universidad a la cultura que está allá afuera, ¿no? Eso es lo que estamos hablando, para que cuando estemos pensando en una intervención antrópica, todos veamos el cuadro completo. Yo estoy completamente de acuerdo, profesor, que cuando yo hablo de salinización no estoy hablando del impacto de la salmuera, yo lo tengo clarísimo, soy ingeniera y sé de impacto ambiental, ¿vale? Pero uno dice solamente para qué va a servir. Pero si nosotros pensamos desde que ponemos el pie, el humano, en esta tierra, todo lo que generamos es con impacto para poder vivir, todo. Nuestra huella de carbono hoy día, cuando levantamos y tiramos la cadena, eso es CO2 directo para el cambio climático, porque vamos a tener que tratar esa agua servida, en el mejor de los casos. Y si no hay planta de tratamiento en esa ciudad, lo vamos a contaminar. O, por ejemplo, ahora todos nos preguntamos, varios de ingenieros nos estamos preguntando en una red que tenemos, ¿qué va a pasar con el hidrógeno verde? Porque todos creemos que el hidrógeno verde es una solución para no emitir gases de efecto invernadero. Pero para tener hidrógeno verde, ¿cuál es el impacto que hay detrás? Eso nadie lo ha dicho. Todos solamente hablan de hidrógeno verde, ¿no? Como para preguntarnos algunas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que todos tenemos que tener conciencia de que el humano, desde que está en la Tierra, todos los cambios que hace va a tener un impacto para el ecosistema. Hay un cambio. Lo que tenemos que hacer es minimizarlo, ya sea en los distintos sectores productivos, lo mismo que comemos, porque ahí hay pérdida de biodiversidad cuando cultivamos, ¿no? Hasta en la misma agua que bebemos, o cómo vamos a cambiar la calidad de esa agua que nos preguntaba la vicerrectora de NAN. ¿Ya? Eso es un poco. Bien, ¿cierto? Muchas gracias, Gladys. Noelia, por favor. Sí, se me quedó algo en el tintero antes sobre la cuestión de la calidad del agua, porque es verdad que hay condiciones a veces geológicas, ¿no? Que, como tú decías, aguas más ferrosas, dice a veces la gente también, o aguas con contaminantes letales, qué sé yo.
Pero también es cierto que la contaminación de las aguas es un problema absolutamente antropogénico, ¿no? O sea, ha sido creado también y es el resultado de procesos y de decisiones técnicas y políticas. En muchas de nuestras zonas rurales las aguas están contaminadas y ni siquiera se conoce mucho al respecto porque en general desde hace algunas décadas se ha intensificado tanto el nivel de productos químicos también que... recibir esos fondos y para apoyar qué tipo de iniciativa, eso es todavía una incógnita, ¿no? Y lo más probable sí es que esos sean recursos que vengan a mitigar, como lo dice el foco, ¿no? A resolver los impactos de una situación ya declarada y en curso, ¿no? Pero en cambio climático, además de la mitigación, están los caminos de la adaptación y la transformación. Y en ese contexto es donde, sobre todo la actual perspectiva de transformación, es mucho más exigente. ¿Ah? Y esto para responder ya a la pregunta de Alejandro, es decir, la cuestión de los conocimientos tradicionales y sus posibilidades de acierto o de desacierto, yo creo que es un elemento que primero que nada toca estudiar, ¿sí? Y que por algo se ha venido investigando y hay mucho trabajo avanzado en ese sentido, en el ámbito ecológico, sobre todo en América Latina. Yo me atrevería a decir que somos una región en general donde el trabajo de la ecología política ha sido muy potente e importante en ese sentido, a demostrar de que desde los territorios se han conservado mecanismos de cuidado de los ecosistemas de que no son reemplazables, ¿no? Y que cuya alteración significa inmediatamente un efecto nocivo sobre la conservación de la biodiversidad, sobre la calidad de vida. Entonces, la cuestión de los conocimientos tradicionales no es una cuestión romántica, ni que pase únicamente a veces por referencias que podemos tener dispersas de lo que eran los mundos rurales. Ahora, al no ser romántica, por supuesto, no podemos verlas como una solución, ¿no? Pero sí, y ahí hay elementos jurídicos, políticos, ¿no es cierto?, y también ecológicos de por medio. Hoy día hay una suerte de condición a ponernos en diálogo con esos sistemas de conocimiento y entenderlos en su heterogeneidad y diversidad. Yo creo que también es un error pensar en los conocimientos tradicionales como algo únicamente del pasado, como algo únicamente de los pueblos originarios o algo únicamente de los mundos campesinos, ¿no? O sea, los conocimientos tradicionales, primero que nada, están en todo el mundo, ¿sí? Y pertenecen a tradiciones desde los más diversos orígenes, ¿no? Étnicos, culturales, ¿sí? Pero sí, en todos los casos representan modos de relación con los territorios. Y eso es algo que a nosotros como científicos nos abre
como quien dice, y a veces lo planteamos así, nos abre a otra manera de entender la ciencia de frontera. Ya no es la ciencia de frontera con la naturaleza, con los elementos biofísicos de los cuales siempre hablamos, es la ciencia de frontera con las otras ciencias, ¿sí? En una apertura, en una pregunta amplia que tenemos de cómo hoy día se están expresando y cómo podemos sentar bases para una comunicación más justa y, como se dice hoy día también, asociado al cambio climático, justicia ecológica, social y epistemológica, porque eso es finalmente, ¿no? Reconocer otra forma de conocer. Bien, yo creo que ya estamos llegando al final de nuestro diálogo contemporáneo y me gustaría dejar los invitados para el próximo diálogo. Tenemos un tremendo tema, que es el tema de las ciudades, ¿ya? Casi el 90% de los chilenos ya vivimos en las ciudades, ¿ya? Al principio del siglo era al revés. Entonces, la mayor parte de la gente no vivía en la ciudad, sino que vivía en el sector rural. Y eso es una gran transformación, que no es una transformación que solo opera en Chile, sino que está operando a nivel global. El planeta se está urbanizando. Entonces, el cómo vivamos en las ciudades va a definir las características probablemente del siglo XXI, y el combate al cambio climático, el combate a las pandemias, las vamos a ganar en las ciudades. El gran desafío de la sostenibilidad se va a ganar en las ciudades. Entonces tenemos un gran desafío que va a ser motivo del próximo diálogo. Pero antes de irme me gustaría que tanto Gladys como Noelia le den un pequeño mensaje a nuestra audiencia de acá y a la que nos va a ver en diferido, digamos. ¿Con qué mensaje le gustaría que la gente se quedara después de este diálogo muy entretenido, para mí por lo menos, de cambio climático, de Tropiconce? ¿Qué le podemos decir a la gente? Ok, primero que seamos positivos porque nuestras autoridades están trabajando por nosotros. Tenemos una ley de cambio climático que al final no hicimos tanta referencia a ella, pero que está considerando todo lo que hablamos aquí, está considerando a la ciudadanía, está considerando a la universidad, el conocimiento, que conversemos, que dialoguemos, a la tecnología, etcétera. No miramos en detalle con eso. Y que seamos activos frente a estos cambios que estamos haciendo. Quizás no hemos mirado, cuando nos llamaron a este diálogo, pusieron precisamente a la tierra, a la dama que está detrás. Y si ustedes se fijan en la tierra, lo que tenemos, ¿cierto?, es una tierra súper fértil. Pero bajo cambio climático y este cambio de paradigma, probablemente este mural que tengamos atrás tendríamos que repintarlo. Porque si bajan las condiciones de recursos hídricos, y eso es lo que tenemos que evitar precisamente con esta ley de cambio climático, estamos haciendo que esa pintura ya no tenga la fertilidad porque estamos enfrente a escenarios más secos. Y por el otro lado, quiero dejarlos muy invitados a que visiten la página web de este centro Fondap CRIAM, www.criam.cl. Allí tenemos libros. Tenemos también infografías muy simples de entender de lo que es el ciclo del agua, lo que es el agua subterránea, cómo son estos sectores productivos con los que estamos trabajando, recursos hídricos, etcétera, y que también puedan seguir nuestras redes sociales. Hay podcast de 4 o 5 minutos, muy sencillo, para poder entender temas como floraciones algales, que habló Ricardo hace un rato atrás, que son las aguas grises, que estamos ya mirando como recurso de estas aguas que generamos en nuestras casas, separarlas y que puedan servir para paliar precisamente estas crisis hídricas. Esto está en Spotify. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación, Ricardo. Gracias, Gladys. Vicerrectora. Noelia, tu mensaje. Bueno, el cambio climático llegó para quedarse y el cambio climático es cambio cultural también. Está empezando, ¿sí? Lo estamos comenzando a vivir, pero tiene varias generaciones también por delante. Entonces es algo que tenemos que tomarlo en perspectiva de tiempo, pero tenemos que hacer lo propio, porque como ya se ha dicho aquí, la meteorología nos va a ir demostrando que hay un nuevo escenario, ¿no? Y que se vienen nuevos escenarios de vida. Entonces, en lo concreto, en la vida cotidiana, la invitación a mirar sus territorios, la invitación es a alimentarse localmente, la invitación es a fortalecer las economías y las redes, ¿no es cierto?, de producción, de conocimiento y también, ¿no es cierto?, de mercados locales.
poder destacar la importancia de estos sistemas de vida que han sobrevivido por múltiples generaciones y que están ahí transmitiendo mensajes importantes. Y por último, decir que cambio climático desde esta perspectiva es también democratización del conocimiento, y eso es algo en donde como universidad tenemos un compromiso sólido que tenemos que seguir trabajando en conjunto con todos los actores de los territorios. Eso. Muchas gracias también por la invitación y por el espacio. Bien, y con esto terminamos nuestro diálogo contemporáneo del día de hoy. Los dejamos cordialmente invitados para el próximo diálogo que va a ser en enero sobre las ciudades y la sostenibilidad. Muchas gracias.